Estamos de vuelta en Mesa Testigo. Vamos a hablar ahora con Alan Stumble, él es consultor político. Vamos a hablar bastante de qué está pasando en esta coyuntura política nacional muy vertiginosa y también de las elecciones en Santa Fe, que estamos a muy pocas semanas de la elección de constituciones y también las PASO para cargos locales. Alan, ¿cómo estamos? Hola Mariano, muchas gracias por la invitación, todo bien. Gracias por venir. Bueno, a ver, el gobierno venía a los tumbos después de haciendo una secuencia, una línea de tiempo cortita, ¿no? Discurso de Davos, el CryptoGate sobre todo. Ahora, bueno, el gobierno logró blindar el DNU de la deuda. ¿Qué significa este triunfo político? ¿Le da aire al gobierno? ¿Es algo provisorio? ¿Cómo lo estás viendo? Un inicio de año complicado para el gobierno. Un gobierno que el primer año parecía imbatible, que no había que tener un chaleco de antibala, que no le entraba una. De repente, con daños autoinfligidos, se empezó a complicar solo. Yendo a lo último del DNU, cada vez que aparece el Fondo Monetario Internacional en el escenario político no es una buena noticia. Incluso en la última conferencia de Adorni se lo vio muy incómodo, intentando tener que sondear un poquito las balas periodísticas de el archivo de Milei, el archivo del propio Adorni, con las posiciones del Fondo Monetario Internacional y con las posiciones de ahora, del presente, de la urgencia financiera para intentar llegar a las elecciones. Durante mucho tiempo, Milei y Adorni, el archivo de tweets los condena, diciendo gobierno que va al fondo es gobierno que fracasó, gobierno que tira la toalla. Exactamente, e incluso, sumo ahora un datito de color, puede ser una ayuda post-mortem de Keynes a Milei, porque el autor intelectual del Fondo Monetario Internacional en 1944, Bretton Woods, es Keynes. Entonces, una institución creada por Keynes le tira la mano desde el más allá al gobierno libertario. Sí, la historia a veces tiene estas cosas, ¿no? Sí que hay una complejidad ahora para explicar por qué el fondo es bueno o por qué es bueno para la Argentina. Saliendo de lo periodístico, yendo tal vez a la batalla digital, a los trolls, hubo un cruce entre el propio Frank Hub con el Gordo Dan, diciéndole que viva el Fondo Monetario Internacional, y entre ellos mismos la confusión discursiva de no, esto no es bueno. Y se están viendo estas confusiones, esta falta de línea, esta ruptura de la narrativa que parecía imbatible, con muchos ruidos. Desde el caso Libra creo que fue el punto de inflexión. Si se quiere, la foto de Olivos del gobierno libertario es el caso Libra. Es un presidente involucrado en una estafa, que prácticamente es lo que cree hoy la opinión pública, así lo ve, y varias encuestas lo han mostrado, y la última que salió, creo, de Delfos, muestra que una caída de la imagen del propio presidente hasta incluso el 33% positiva y arriba del 50% negativa. Por los números que seguramente también vos accedés como en tu trabajo de consultor, coincidís con mira, que hay una caída abrupta de la imagen de Milei, de la gestión. Hay un consenso entre todo lo que es investigación de opinión pública, consultoría, entre todas las investigaciones se ve que ha logrado perforar la imagen del presidente, no así la gestión. Ahora, ¿eso se traduce a la hora de votar? No. Una cosa es la imagen y otra cosa es la intención de voto. Y ahí creo que el argentino es más bilardista que otra cosa. Es decir, si los resultados acompañan, vamos a seguir por acá. Y hoy la fuente de legitimidad de Milei son los resultados. Por eso la necesidad de controlar el dólar, para que no se dispare la inflación y para que no se abra ese dominó que siempre se termina viendo en la góndola o a la hora que llega la factura, ¿no? Hablando de acompañar, ¿por qué bloques como el PRO, el radicalismo, la mayor parte del bloque de Pichetto, bloque de los gobernadores, terminaron, incluso con discursos muy críticos en la previa, en el recinto, pero terminaron la mayoría acompañando el DNU, algo impensado quizás en otros gobiernos, ¿no? Creo que es la tendencia del momento, ¿no? Es decir, vamos hacia donde está nuestro electorado. No podemos oponernos abiertamente al gobierno, no podemos oponernos a este acuerdo porque le da viabilidad y tenemos unas elecciones acá nomás. Hay que cerrar listas también, hay muchos gobernadores que todavía están especulando con las fechas de las elecciones. El último que cerró algún acuerdo fue Esdero, el de Chaco. Que la Libertad se sumó al frente oficialista. Exactamente, ¿no? Entonces hay una especulación, ahí también está Mendoza, hay gobernadores que están haciendo malabares en el medio para no tener esquemas de tercios en sus provincias. También, si lo miramos más de lo politológico, puede haber una tendencia desrepublicanizadora, si se quiere, y
si bien a veces liberalismo y republicanismo van de la mano, hay una leve y una sutil diferencia, podemos ir a Philippe Petit tal vez como para verlo un poco, en que la libertad individual para el liberalismo, siempre y cuando no haya interceptores o no haya estorbos, molestias, regulaciones que me impidan ejercer mi libertad individual, está bien. No importa si hay un poder arbitrario, siempre y cuando yo sea libre como individuo. Ahora eso no vale para el republicanismo, no vale cualquier cosa. Si hay un poder arbitrario que puede llegar de un día para el otro a limitar mi libertad, entonces hay un problema. Por eso se ajusta a la ley, por eso se ajusta a las instituciones, a las formas, a los protocolos. Y hoy estamos yendo hacia un escenario político, narrativo, donde las formas no son tan importantes. Donde a lo mejor si hay alguna ventaja para llegar al resultado más rápido, está bien, porque lo demanda el tiempo, lo demanda la urgencia, y se está resignando ese lugar republicano que fue muy bien ocupado por Manes en la apertura del discurso levantando la Constitución. De parte del gobierno parece haber como, parece mirarse como en el espejo de Bukele, ¿no? Con el Bukele en el caso de seguridad, en el caso de Milei en el caso de inflación, bueno, una sociedad dispuesta a sacrificar libertad individual, a tolerar un Estado más duro, más represivo, a cambio de resultados en la principal demanda, ¿no? No, es que creo que hasta hay una atracción por lo más esencial del Estado, que es el monopolio de la violencia física legítima. Lo más beberiano que se puede conseguir, bueno, eso está muy claro en el gobierno. El problema del Estado es la dimensión fiscal y administrativo-burocrática. El problema es el impuesto, el problema es la regulación, el problema es el empleo público, pero no el ejercicio de la fuerza legítima. Entonces ahí hay una relación muy extraña en cuanto un presidente que ama ser el topo del Estado e intentar destruirlo desde adentro, al mismo tiempo hay como cierta obsesión por mostrar el mecanismo de violencia. Que la cara de esa parte es Bullrich, claramente. Que si empezamos a prestar un poquito de atención desde el caso de Libra hasta hoy, la actividad y el perfil de Bullrich se levantó muchísimo más a cómo venía. Hay casi, no sé, si 3 o 4 tweets de Bullrich por día. Y creo que tiene que ver con esto, es decir, cambiemos el discurso, salgamos de Libra, no hablemos más de los Hayden Davis, los Torrone Godoy ni los Novelli, no expliquemos eso, vamos para otro lado. Ahora, también parece haber como cierto agotamiento del dispositivo político del famoso triángulo de hierro, ¿no? Como un esquema, Caputo con mayor experiencia política por haberse formado como en el semillero de Durán Barba, pero digo, en el caso de Milei, en el caso de Karina, personas absolutamente nuevas en la política. Digo, Macri lo decía con mucha sorna, ¿no? Una vendedora de tortas por Instagram que pasó a ser la persona más poderosa del país de la noche a la mañana, ¿no? Eso inevitablemente lleva a cometer errores, a problemas en el manejo del poder, ¿no? Totalmente, y hay un ejercicio, vuelvo al concepto, arbitrario del poder, disciplinador, que fijemos lo que le pasó a Marra, lo que le pasó a Villarruel, por querer desviarse un poco de la estructura, bajó el poder en su máxima expresión, lo cortaron en seco, lo dejaron afuera. A Villarruel la congelaron. Entonces, ¿quién está a salvo ahí adentro de esa estructura? Nadie, o sea, todos están en riesgo permanente y creo que eso es un poco también la sensación que busca generar, es sostener ese temor interno dentro del gobierno para decir, bueno, si me desafían, habrá consecuencias. Ahora pensando en las posibles derivaciones en las elecciones, decías que crees que esta baja de la imagen de Milei no se traduce necesariamente en impacto electoral porque la gente es bilardista, ese es el resultado. Ahora, además de la demanda, para que no haya cambios, ¿hay también un tema de oferta, de cuál es la oferta política de la oposición en este momento? Y yo creo que sí. Yo creo que toda elección es una oportunidad para ordenar a la oposición, que es el otro factor. La oposición está totalmente desordenada y eso lo podemos ver en dos escalas, la nacional y la provincial incluso. Y puede ser un momento de orden, es decir, bueno, el que tiene más votos conduce, y tratemos de buscarle la vuelta de cómo nos ordenamos después. Sí creo que hay una ventana de oportunidad con este clivaje que te planteo del republicanismo, porque es un lugar que está vacío y está vacante hoy en la representación. Pero bueno, veremos si lo logran, porque hasta el momento está bastante complicado. A la pasada Santa Fe, ¿cómo es el escenario para la constituyente faltando 3 semanas para la elección?
no hay una atmósfera muy electoral en Santa Fe. Estamos ante tal vez uno de los cambios más importantes del sistema político de los últimos 60 años. Y yo creo que, no sé si llegó muy claro al ciudadano qué es una reforma constitucional. Es como que de repente en 3 semanas hay que empezar una pedagogía de formación ética relámpago, una campaña de formación ética relámpago para explicar en qué consiste, qué se vota. Y toda esa complejidad de la explicación del argumento le da ventaja al oficialismo, porque cada vez que aparece de vuelta al bilardismo un oficialismo que trae buenos resultados, que relegitiman su curso de acción, si aparece en una boleta va a ser premiado. Creo que Puyaro tiene altísimas chances de ganar con una buena diferencia. Y de nuevo, también es una oportunidad para la oposición de Santa Fe de quién puede liderar o ordenar un poco ese hemisferio que hoy está acéfalo. ¿Cómo es el debut de La Libertad Avanza? Primera elección provincial, con boleta única, con un candidato como Mayoraz, que no tiene un nivel de conocimiento alto. ¿Te parece que el sello puede traccionar o la falta de conocimiento del candidato va a terminar pesando al final del día? Yo creo que no, o sea, por lo menos en las encuestas no se lo ve que va a lograr tener una alta intención de voto, más allá del sello, porque comparte electorado con Puyaro. Entonces, esa misma regla de decir, bueno, si Puyaro está trayendo buenos resultados, ¿por qué cambiar? ¿O cómo voy a votar a alguien que no conozco? Sí es la diferencia para Juan Pedro Aliarte, porque tiene popularidad y porque tiene sello. Ahí sí puede, o sea, Juan Pedro me parece un candidato competitivo, a diferencia de Mayoraz. ¿Lo ves a Juan Pedro competitivo en los 2 niveles, tanto en la constituyente como en concejales? Sí. Sí, aparte él tiene primero que es nuevo, recién se lanza, no tiene el pasado, más allá, digamos, de esta tendencia de si es periodista, no es periodista, hay que saltar en la política y demás. Es un candidato que, además de tener sello, tiene telegenia, cae muy bien su imagen, es agradable en la cámara, sabe comunicar, sabe hablar, sabe transmitir, y bueno, eso lo vuelve competitivo totalmente. Parece como cubrir todos los casilleros del Excel, te los cubre. Sí, totalmente. ¿Y la disputa entre Lewandowski y Monteverde por quién es el peronista más votado? Y ahí va a estar interesante. Creo que en provincia Lewandowski va a estar mejor en la constituyente, pero bueno, Monteverde está muy bien a nivel ciudad. O sea, podría darse el escenario que gane Monteverde en Rosario y que Lewandowski compense con mayor conocimiento en el interior de la provincia. Exacto. Primero por una cuestión identitaria de que Lewandowski es más compatible con el peronismo productivista del interior de Santa Fe y el desconocimiento que tiene Monteverde en ese territorio. Y Monteverde es más asociable a un progresismo más de centro urbano, tal vez con más proyección, bueno, en Rosario sí, porque fue el último candidato a intendente que encabezó y que llegó prácticamente a un balotaje con el actual intendente, pero en el interior la va a tener difícil. Pensando en Rosario y en la doble candidatura de Monteverde, el hecho de ir en una alianza con los sectores más conservadores del peronismo por la lista provincial, ¿ves que le puede jugar en contra? Porque se habló mucho, inclusive hablando con gente de Ciudad Futura que lo reconocían, que el año pasado, para el 2023, había mucho voto cruzado con Milei que votaban a Monteverde por ese factor outsider, antisistema, alguien que no es de la casta. De hecho, Ciudad Futura importó ese concepto más de Podemos antes que el propio Milei, ¿no? Exacto. Hay una campaña, digamos, justamente de Podemos España, que es maldita casta, bendita gente. Y bueno, de ahí viene un poco también esa narrativa que importa Monteverde, que de alguna forma renueva el peronismo, pero ahí está el tema, digamos, ¿no? ¿Dónde queda la identidad del peronismo ahí? ¿Y dónde queda la identidad de Monteverde ahí? Porque todavía yo me acuerdo de algún debate en el que fue Zuckerman contra él, en la que Zuckerman él le dice, bueno, te espero en mi gabinete, y él le dice, not today.
pero aún así comparten el mismo campo electoral y tiene ese aliciente que es ser antisistema, ¿no? Pero por izquierda. Pero, y vuelvo a eso. ¿Y el hecho de ser de una alianza con el peronismo no le juega en contra de ese sector del electorado? ¿Más independiente, joven, quizás? Y sí. ¿O no? Y sí, depende de la definición que termine imperando al final de la campaña, ¿no? Digamos, eso también es ver cómo te define tu adversario. En la última de intendente, cuando era un mano a mano, termina perdiendo por eso. Porque le imponen el sello, digamos, dentro de kirchnerismo-peronismo. No sos algo nuevo. Vos estás encadenado al provincial y al nacional. Y esa pequeña diferencia que estaba ahí se volcó para el otro lado. Ahí Hapkin, también viejo zorro, logró también apropiarse de la bandera del cambio, ¿no? Exacto. Porque no era continuidad, era como cambiaba la provincia, bueno, Rosario iba a cambiar. Ahí le sacó también otra bandera, fue inteligente. Sí, es para ese pequeño porcentaje que digamos que siempre define la elección, ¿no? Digamos, ese indeciso que hasta el último momento está viendo por quién se decide, o capaz que camino a la urna decidió votar a uno o al otro. Pero creo que tuvo que ver con el componente identitario. Tal vez si él se hubiera mostrado más solo, hubiera logrado captar mejor a ese votante antisistema que le hacía la diferencia. Ahora, cortito porque estábamos con poco tiempo. Si tuvieras que definir o pronosticar o jugar de la sorpresa y decepción de la elección de este proceso electoral de Santa Fe, ¿qué dirías? Un pronóstico, un PRODE. Un PRODE. Yo creo que por los antecedentes Amalia Granata puede hacer una buena elección provincial. Recordemos que una vez le ganó el peronismo. Y por esto que hablamos del clivaje republicano. ¿Y Nación, dijiste? No, sorpresa y decepción. Ah, sorpresa y decepción. Bueno, me parece que ahí hay una. O sea, y decepción... Esa complicada, ¿eh? Bueno, las boletas son largas. A ver, ¿quién te puedo decir? No quiero ser malo tampoco. Sí, no lo dejamos, ahí, que no se enoje, dejémoslo así porque si no... Que no se enoje nadie. Arián, gracias por venir esta noche. Muchas gracias, Mariano. Gracias. Quédense, hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con más Mesa Testigo.